Hola, soy Nieves Soriano Nieto, presidenta de la Sociedad de Filosofía en Abierto, y en la sesión del ciclo de Filosofía sin Fronteras de hoy tenemos la suerte de contar con Esther Guirao Serrano, que es compañera y amiga. Esther es licenciada en Humanidades por la Universidad de Alicante, especialista en filosofía para niños, autora de los libros Calista, el yo y la libertad y Calista, el misterio de la verdad, que recién ha salido, y bueno, pues conduce y crea y las páginas de Arge Kids y Arge Filo, aparte de ser vocal de la Sociedad de Filosofía en Abierto. Buenas tardes o buenos días, depende de dónde se escuche, Esther. Buenas tardes, Nieves. Gracias por la invitación y, por supuesto, es un placer compartir este espacio con la Sociedad de Filosofía en Abierto y contigo, por supuesto. Vale, hoy sobre todo vamos a hablar de Calista y de los libros, porque recién ha salido el último, el Calista del misterio de la verdad. Y bueno, Calista es un personaje muy curioso y bueno, en el libro de Calista, bueno, en los libros aparecen bastantes nombres que, por ejemplo, Calista, el Mayor, Ideón, Epistemoria, el Jardín de los Sueños. Entonces, quería preguntarte cómo trabaja la elección de esos nombres y si son previos a la historia o nacen con ella y qué función tienen un poco. Bueno, los libros de Calista son unos libros de filosofía para niños, ¿no? Y con respecto a los nombres, pues todo lo que ocurre en el libro, así como los nombres, nada es arbitrario. Y nacen a la vez que la historia, pero siempre lleva consigo una resonancia filosófica. Me interesa que cada nombre sea una puerta, ¿no? Calista, que viene de Calistos, la más bella, pero en ese sentido no me interesa una belleza estética, sino una belleza por el pensamiento filosófico. Ideón, que viene de ideos, de idea en Platón, epistemoria, epistemología, la teoría del conocimiento, ¿no? También un tanto platónico, y el mayor, que es el que siempre va a incitar a Calista a pensar y descubrir el mundo, pues representa ese Sócrates, ¿no? Entonces, todos apuntan a un concepto para o que acompaña al lector sin imponerse. Entonces, no busco en ese sentido que los niños lo identifiquen de inmediato los nombres, sino que el nombre actúe eh, como una semilla que germina a medida que avanzan en la lectura y en su propio proceso de reflexión. Entonces, los nombres que aparecen en los libros, que es más que Calista, Ideón, Epistemoria, el Mayor, los Jardines de la Reflexión, son los 5 nombres que aparecen continuamente, es esa invitación al proceso de la reflexión infantil, adulta, ¿no? Un acompañamiento. Mm. Ya. Em, sí, ya que has hablado de Platón y epistemoria y todas estas cuestiones, ¿crees como Platón que en parte el pensar es algo así como recordar que algo que ya sabíamos de antemano nosotros? Sí, a ver, epistemoria, en este sentido, claro, por eso se llama así, ¿no? Esa idea de la teoría de la reminiscencia platónica, ¿no? Pensar tiene algo de recordar, ¿no? No en el sentido literal, sino en este sentido platónico de reconocer algo que ya intuíamos, ¿no? Entonces, los niños hacen constantemente eh, esa reflexión, ¿no? O cuando reflexionan, no aprenden algo nuevo, sino que descubren que ya tenían dentro de sí una intuición que necesitaba ser nombrada, ¿no? Entonces, en este sentido, pensar es en parte como volver a casa, ¿no? Al mismo tiempo, por ejemplo, en el libro de Calista, El misterio del Dios de la libertad, hay una última ilustración que representa, no tengo por aquí el libro a mano para enseñarla, que representa eh, al mayor, ¿no? Creo que lo tengo aquí para enseñarla, al mayor con Calista observando una pizarra, ¿no? Esta ilustración
es un reflejo de Aristóteles y la idea de tabula rasa. Claro, esto se contradice un poco con la idea platónica de que aprender es recordar, porque claro, según Aristóteles, nuestro conocimiento es como una tabla rasa, en que vamos a ir completándola a través de la experiencia, etcétera, ¿no? No voy a ponerme aquí a hablar de este tema porque conocemos, no la tengo, no me importa. Conocemos un poco la teoría, ¿no? Entonces, es una idea entre esta teoría de la reminiscencia, en el que aprender es recordar, pero al mismo tiempo también en la que el conocimiento es una tabla rasa que debemos de ir completándola con nuestras experiencias vitales, ¿no? Con nuestras circunstancias, con nuestros contextos, ¿no? Y entonces esta es la idea que intento reflejar también en los libros, ¿no? O en el libro. Bueno, en los libros. Ya, pues un poco como la filosofía, ¿no? Esa parte que, bueno, sí, es interesante, ¿no? Como los niños, bueno, tú sabrás más de esto que yo, al final les tiras del hilo y dicen cosas que es posible que los adultos ni seamos capaces de verbalizar, ¿no? Bueno, yo te quería preguntar si, porque el universo Calista, que ya vamos a hablar de universo Calista porque ya van dos libros con un mismo personaje, ¿no? Parece un mapa del pensar. Entonces, yo te quería preguntar si podríamos leer los libros como un recorrido interior más que como una aventura externa. Sí, yo creo que sí, ¿no? Exactamente, ¿no? Aunque Calista viaja a otros mundos, en los libros, Calista, que se encuentra en Epistemoria, hace viajes a nuestro planeta, ¿no? Entonces, aunque viaja a otros mundos, el verdadero viaje que se realiza es un viaje interior, ¿no? Cada lugar que visita es una metáfora de un proceso mental, perdona. La duda, la búsqueda, el asombro, la libertad, la verdad. Los niños lo leen como una aventura, pero en realidad están haciendo un recorrido en su propio mapa del pensar, ¿no? En su propio interior. Y no solo los niños, también los adultos, ¿no? De hecho, justo el otro día me llegó un comentario de una mujer que me dijo que es como leer El Principito, que depende del momento de tu vida que lo leas, lo he leído ya 4 veces desde que salió el primer libro, da diferentes preguntas y diferentes respuestas a sus reflexiones. O sea que, aunque hablemos de filosofía para niños, también este viaje interior también nos sirve como adultos, ¿no? Entonces, en esta idea, pues muestra un camino que se va haciendo, ¿no? Es un gerundio, ¿no? Como diría Ortega. De hecho, hace poco, sí, ¿no? De hecho, creo que eh, se me ha ido, es lo que estoy diciendo. Sí, de hecho, sí que se puede hacer esa lectura, ¿no? Como si fuese el Principito, ¿no? Por la idea de que se puede leer en momentos diferentes de la vida o edades. Y siempre harás una lectura, cuestiones y das unas respuestas diferentes, ¿no? Y yo eso también lo había visto con los niños. Como un mismo tema no siempre tiene las mismas respuestas. Por ejemplo, cuando hemos trabajado el yo, muchos niños han hablado partiendo de la cultura, o sea, muchos niños, pues un grupo habló partiendo de la lectura porque yo simplemente le hago una pregunta o leemos una parte del libro, pero yo no doy pistas ni por dónde hay que dirigir la conversación, yo suelto la pregunta, por ejemplo, nuestro nombre nos define y a partir de ahí ellos van encauzando el taller, ¿no? O la lectura. Y he tenido ya versiones en las que han hablado de cultura, que han hablado de genética, que han hablado del contexto lingüístico incluso, de la educación, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir con esto es que no es tanto una aventura externa, sino que primero se hace un recorrido interior que luego se exterioriza, ¿no? A partir de sus propios pensamientos. No sé si he conseguido Bueno, enlazar. yo creo que sí que queda claro. En Calista sale la carta, ¿no? Como forma de pensar. ¿Por qué la carta como uno de los métodos de narración en Calista? Bueno, la carta, en primer lugar, primero, antes de nacer Calista como carta, como género epistolar, nació como narración y vi que el contacto que tenían los niños con el personaje era cercano, pero veía que faltaba algo más, ¿no? Entonces, en ese sentido, la carta permite una relación íntima y directa entre Calista
y los lectores, ¿no? Entonces, en los talleres he comprobado que la correspondencia activa el pensamiento de los niños. Sienten que alguien les habla a ellos, que les pregunta a ellos, y la carta rompe con la pasividad de la lectura y convierte la filosofía en este sentido en un diálogo vivo, ¿no? Además, la carta introduce algo que hoy es casi revolucionario, que es la pausa, ¿no? Frente a la inmediatez digital, escribir una carta obliga a detenerse, a pensar antes de responder. Y, y cuando esa carta se escribe a mano, el proceso se vuelve aún más significativo. Escribir a mano mejora la concentración, favorece la memoria y permite que el pensamiento se vuelva más lento y profundo. Y la mano piensa de otra manera que el teclado. Claro, nosotros cuando vemos el libro de Calista, pues lo vemos escrito digitalmente, ¿no? Bueno, no se ve muy bien, pero lo vemos escrito digitalmente. Eh, pero la primera carta que reciben los niños, en este caso en los talleres, es una carta manuscrita por mí, es escrita por mí, a mano. Entonces, ellos la leen, la tocan, la huelen incluso, y después la responden ellos también. A veces ellos mismos han respondido una carta a Calista, ¿no? Entonces, muchas veces la acompañan con dibujos, incluso porque no todos los niños saben escribir, porque los talleres son a partir de 3 años. Entonces, ese intercambio convierte la lectura en una experiencia viva, una experiencia creativa y personal, ¿no? Entonces, en ese sentido, la filosofía deja de ser un concepto abstracto y se transforma en un gesto, como es el acto de escribir para pensar, ¿no? De ahí que me haya decantado por la carta o el género epistolar antes que la narración, porque veo que el contacto es mucho más directo para los niños, ¿no? Y a los adultos también nos invita un poco a retomar esta idea, ¿no? Claro, vamos a poner un poquito de pausa, voy a coger una libreta, voy a coger un boli y, y voy a pensar antes de escribir, ¿no? Porque en un email muchas veces se nos olvida, nos dejamos llevar por los dedos y no revisamos, ¿no? Y además es más fácil borrar con el Sí. teclado. Mm. Bueno, has hablado de algunas influencias filosóficas de Calista, ¿no? Has hablado de Platón, de Aristóteles. ¿Hay algunos otros influencias, autores, autoras que estén especialmente presentes y que pudiera reseñar? Sí, a ver, está lleno de ecos filosóficos, ¿no? Como digo yo. Entonces, la presencia ya nombrada más evidente es Platón, ¿no? O sea, epistemoria, que viene de epistemología, de la teoría de la reminiscencia, etcétera. Ideón, ¿no? Que viene de ideas, las ideas, en el mundo de las ideas de Platón, el mayor, ¿no? Entonces, todo remite en ese sentido a la tradición dialógica, ¿no? Y al asombro como motor del conocimiento. Entonces, Platón está en la arquitectura misma del mundo de Calista, en la importancia de las preguntas, en la búsqueda de aquello que no se ve a simple vista, en la idea de que pensar es un viaje, y junto a él pues aparece Sócrates, ¿no? Encarnado, como ya he mencionado, en la figura del maestro, que, bueno, que nunca ofrece, bueno, muchos conocemos a Sócrates, ¿no? Como se expresa, ¿no? A través de los diálogos de Platón. Entonces, nunca ofrece respuestas cerradas, sino que acompaña a Calista a través de la duda. Por lo tanto, aquí se está haciendo un uso del método socrático, la mayéutica dialéctica, ¿no? Preguntar, incomodar, volver a preguntar, ¿no? Sacar a la luz las ideas, ¿no? Entonces, ese es el corazón de la historia. Pero claro, Calista no es solo platónica, convive también en ellas otras influencias, ¿no? Que dialogan de forma natural con la infancia, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Hannah Arendt, que está muy presente con su idea de natalidad, ¿no? Cada niño que piensa inaugura un mundo nuevo, ¿no? Trae algo que antes no existía, ¿no? Esa mirada arendtiana, bueno, esa mirada de Hannah Arendt me recuerda, ¿no? Que Creo que es da igual. arentiana, ¿eh? Pero bueno. ¿Arentiana? Ok, bueno, pues esa mirada arentiana, eh, sí, esa mirada arentiana, se me ha ido, me recuerda, ¿no? que la filosofía con niños no consiste únicamente en transmitir un legado, sino en abrir, en abrir un espacio para que aparezca lo inesperado, ¿no? Porque nunca sabes por dónde van a salir.
Y por supuesto también tenemos a Dewey, con su defensa de la experiencia como fuente de conocimiento, ¿no? Porque el viaje de Calista a la Tierra es en realidad un viaje experiencial, ¿no? Aprende no porque alguien le explique, sino porque vive, porque observa, porque se sorprende ante el mundo, ¿no? Y bueno, aquí tenemos también esta idea aristotélica, la metafísica, de primeras líneas que aparecen en la metafísica de Aristóteles, que es el pensamiento surge con el asombro, ¿no? Pues aquí tenemos esta idea también. Y, por supuesto, a Matthew Lehman, el propulsor de la, de la filosofía para niños, ¿no? Cuya propuesta de la comunidad de indagación ha sido fundamental, tanto en mi práctica como en todos los que hacemos filosofía para niños. Entonces, de hecho, en el libro eh, tengo esta ilustración, que no sé si se ve, que representa, no se ve No bien, se ve da bien igual, por el, pero bueno, bueno, no importa, ahí, más o menos, sí. que representa esa comunidad de indagación, ese Sócrates, ese Matthew Lehman, ¿no? Bueno, que aunque Calista piense muchas veces, porque esto es una cosa que me han dicho, ¿por qué si la filosofía para niños se tiene que hacer en comunidad, Calista piensa sola, ¿no? Entonces, aunque Calista, en ese sentido, aunque Calista piense muchas veces en soledad, en contraposición a esta idea de la filosofía para niños, se tiene que hacer en comunidad, ¿no? Es una comunidad de indagación, una comunidad de diálogo, una comunidad de investigación. Entonces, aunque Calista muchas veces piense sola, su pensamiento siempre está orientado al diálogo con los lectores, que en ese sentido pues completan la historia con sus propias preguntas. Entonces, bueno, pues toda Calista, por lo tanto, está basado en esos ecos filosóficos, es decir, ¿no? en esa resonancia que dejan las preguntas en los niños, ¿no? Algo que escuchan, que les inquieta, que vuelve más tarde transformado, ¿no? Entonces no buscamos o no se busca que memoricen conceptos, no se busca una historia de la filosofía, no se busca hablar de zombies, ¿no? Como digo yo, los zombies filosóficos estos, de estos pensadores de la antigüedad, sino que lo que busco, lo que se busca desde la filosofía para niños es que algo vibre dentro de los niños, ¿no? De ellos mismos. Entonces, Calista está escrita desde ese lugar, ¿no? En cada carta, en cada duda, en cada descubrimiento, pues está pensado pues, para generar esos ecos, ¿no? No en respuestas definitivas. Entonces, la filosofía, en ese sentido, se convierte en una experiencia que continúa incluso después de cerrar el libro. Entonces, eh, volviendo a la pregunta, no elegí a esos autores o a estos Platón, Aristóteles, Sócrates, Dewey, Lippmann, Arendt, entre otros, ¿no? También vemos, por ejemplo, en el último libro, El misterio de la verdad, que es prácticamente cartesiano, ¿no? Porque pone Sí, la sí. duda de los sentidos, la duda de la razón, la duda de los sueños, ¿no? Y al final llega a una verdad, ¿no? Bueno, llega a una verdad entre comillas, ¿no? Porque aún así sigue dudando de la verdad, ¿no? Entonces, no elegí a estos autores o a estos pensadores por erudición, sino porque sus ideas creo que respiran muy bien dentro del mundo infantil, ¿no? De hecho, en este sentido, el misterio de la verdad es cartesiano porque no hay niño. De hecho, creo que no he tenido aún ningún niño que no me haya preguntado, Esther, ¿cómo sé que esto no es un sueño? O sea, y todos me los hacen con 5 o 6 años, ¿no? Entonces dije, tiene que haber, esto es Descartes, ¿no? O sea, ¿cómo podemos demostrar que esto no es un sueño? ¿No? Entonces, obviamente no me voy a ponerme a hablar de la duda metódica en Descartes, pero sí a intentar divagar en cómo podemos demostrar que esto es la verdad, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, la filosofía, o la infancia más bien, la infancia es filosófica por naturaleza, se asombra, cuestiona, imagina y nada, y estos pensadores pues ayudan o me han ayudado a construir un puente entre la tradición filosófica y esa capacidad innata de los niños para pensar el mundo con frescura y profundidad. Enrollado. Muy interesante, ¿no? Porque al final hay un elenco ahí bastante extenso e incluso, bueno, recorriendo la historia de la filosofía occidental,
pero lo complejo es hacérselo a los niños asequible, ¿no? Bueno, esa es la tarea tuya, ¿no? Como especialista, imagino. Yo no me podría imaginar cómo introducir a Descartes, pero es muy interesante porque yo cuando he leído el último libro, el del misterio de la verdad, decía, es que puro Descartes y qué manera más sencilla y más apropiada de explicarlo para un crío, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar una pregunta que a lo mejor no sé si tiene respuesta. ¿Cómo se escribe filosofía para niños sin cerrar las preguntas ni dirigir las respuestas? Porque esa es la cuestión, claro. Supongo que no hay que dárselo todo cerrado, como dices tú. Claro, eh, claro, en ese sentido, de hecho, por eso en filosofía para niños no hablamos, aunque yo, por ejemplo, aquí sí que está la figura del maestro, pero en filosofía para niños no se habla de maestro, profesor, docente, se habla de facilitador, porque realmente no estamos, voy a poner entre comillas, no estamos enseñando nada. En el sentido que no estoy enseñándole historia de la filosofía, ni matemáticas, teorías, ¿no? Se está simplemente dirigiendo un diálogo que ellos van conduciendo y transformando. Entonces, no se trata de simplificar la filosofía, sino de traducirla a experiencias que los niños pueden reconocer, llevar la filosofía a su día a día, ¿no? Entonces, ellos comprenden más de lo que imaginamos. O sea, pero necesitan imágenes, situaciones y metáforas que conecten con su vida cotidiana. Entonces, ¿cómo llevar la cuestión filosófica? Pues a su vida cotidiana. Entonces, la clave es mantener la profundidad de la pregunta, pero expresarla desde lo concreto, ¿no? Eh, por ejemplo, a ver qué piensas. Por ejemplo, queremos trabajar la idea de libertad, ¿no? Y hacer referencia al primer libro. Queremos trabajar a la idea de libertad, que obviamente como adulto es un concepto abstracto y complejo, y para los niños no vamos a empezar hablando de teorías políticas o definiciones filosóficas sobre el concepto de libertad, sino que partimos de algo que ellos viven cada día. ¿Cómo podemos partir de ese algo? Pues, por ejemplo, la primera vez, o la segunda, no me acuerdo, o una de las maneras que trabajo la libertad es vamos a ver el barrio, ¿no? Entonces los saco a ver el barrio, entonces antes de sacarlo a ver el barrio les digo, ¿somos libres? Les hago esta pregunta. Y siempre dicen que sí a todo. Siempre dicen, sí, bueno, me estoy refiriendo a niños de 6 años, de 6, 7 años, ¿no? ¿Somos libres? Sí, somos libres, no sé qué, no sé cuánto. Venga, vamos a pasear por el barrio. Claro, y de repente nos encontramos con semáforos, nos encontramos con señales de tráfico, nos encontramos con un parque en el que hay unas reglas, en el barrio por el que hicimos la excursión esta, ¿no? Nos encontramos con un parque, que el parque normalmente es el símbolo de la libertad. Estás en contacto con la naturaleza, estás en contacto con el juego, lo lúdico, pero de repente te encuentras con reglas, prohibido subir las cosas con casco de la bici, en uno vimos prohibido jugar al balón, y yo, ¿cómo no? Se puede jugar al balón en un parque, prohibido pisar el césped. Entonces, eh, ellos están viendo que el parque, que es ese lugar de libertad, eh, que te sientes libre para jugar, pero en la puerta hay normas, entonces nos surgió la pregunta, ¿eso significa que no eres libre? Entonces, a partir de esa situación, de comprender el barrio, de ver los semáforos, de ver las normas del parque, los niños empiezan a pensar en límites, en decisiones, responsabilidades, deseos. Entonces, en ese sentido, llegan a reflexiones sorprendentemente profundas. Entonces, la filosofía se vuelve, por lo tanto, accesible porque nace de su propia experiencia. Y en ese sentido, la filosofía no se traduce ni se reduce, sino que se encarna en escenas que ellos pueden habitar, ¿no? Pues el ejemplo del parque o el ejemplo del semáforo. Esto nos lleva incluso a hablar de la policía, porque necesitamos policía. Si todos acatáramos las normas, ¿existiría la policía? ¿No? Y aquí, por ejemplo, me acuerdo que dijeron, sí, claro que existiría, porque la policía no solamente sirve para que acates normas, sino también para ayudar en el caso de que te pierdas, te puedan llevar con tus padres, o si ves si es un gato en un árbol, para que puedan llamar a los bomberos si tú no tienes un móvil, ¿no? Para poder llamar a los bomberos para que rescaten al gato, ¿no? Entonces, parten de su propia experiencia. Entonces, en ese sentido, pues no se habla tanto de teorías o lo abstracto de la filosofía o lo complejo de la filosofía, sino lo que hace es transmitirse a su día a día, a su experiencia vital. Y entonces no se vuelve tan complejo, ¿no? En este sentido. Muy interesante la reflexión que has hecho sobre la cotidianidad,
Porque en cierta parte yo creo que también para adultos estaría muy bien que hubiera cierto uso o cierta comprensión del uso que tiene la filosofía en nuestra vida cotidiana y cómo ejercemos esa filosofía de manera habitual, sin saberlo a veces, muchos seres humanos. Pero bueno, está muy interesante esta cuestión. Yo quería hablarte ahora de los libros, ¿no? Del primero y del segundo. ¿Por qué comenzaste con el tema del yo, la libertad y luego pasaste al tema de la verdad en el segundo volumen? ¿Hay algún porqué o fue naciendo poco a poco? No, sí que hay un porqué. Sí que hay un porqué. A ver, ¿por qué el yo y la libertad? Bueno, en primer lugar fue por una cuestión de edición que pensé, no sé si meter un libro, o sea, una historia o dos historias en cuanto a eh, la, la, el formato, ¿no? Que me daba la editorial, ¿no? Y al final dije, a lo mejor solo tratar el yo se me queda demasiado, mm, se me queda demasiado aburrido, por decirlo de alguna manera, y demasiado corto para el límite de hojas que tenía. Entonces dije, bueno, pues meto el yo y la libertad y al final pues se me han quedado los dos como muy cortitos, pero bueno, esto es otro asunto. En caso, el por qué el yo y la libertad en el primero y después la verdad. Bueno, pues en ese sentido el yo y la libertad yo tenía clarísimo que en el caso de que un día yo sacase un libro que yo no quería, pero fue los padres y compañeros que me decían, sí, anímate, anímate. Y también porque pensé, estaría guay que los niños viesen el cómo es Calista, porque a veces me decían, pero ¿cómo es Calista físicamente? Y claro, yo dibujo como un cromañón, entonces yo no podía dibujar a Calista, ¿no? Pero sí que la tenía en mente, yo la describía en los talleres, ¿no? Pero jamás podía dibujarla, ¿no? Bueno, el caso. ¿Por qué el yo y la libertad? Bueno, pues porque creo que el yo y la libertad son el punto de partida de cualquier búsqueda filosófica. Entonces, antes de preguntarnos, en ese sentido, por la verdad, como es el segundo libro, necesitamos saber quiénes somos y desde dónde miramos, ¿no? Entonces, eh, ese conócete a ti mismo. Entonces, yo creo que a partir de ese conócete a ti mismo se puede ir más allá. Entonces, no podemos conocernos a nosotros mismos si no, o sea, para pensar la libertad primero tenemos que conocernos a nosotros mismos, porque si no, no vamos a ser, en ese sentido, no vamos a ser lo suficientemente libres para actuar o para pasar, en el sentido kantiano, a esa mayoría de edad. Cuando te conoces a ti mismo, puedes cuando te conoces a ti mismo, puedes pasar a esa mayoría de, me voy a poner esta analogía, a esa mayoría de edad kantiana. Puedes pensar por ti mismo, puedes decidir por ti mismo, puedes dudar, etcétera. Pero si no te conoces, no tienes esa capacidad de reflexión porque te basas en opiniones, te basas en experiencias, a lo mejor basas en la mentira, ¿no? Y más en el mundo en el que vivimos, ¿no? En el que nos invaden las fake news. Yo ya dudo incluso de cosas que me llegan, si es inteligencia artificial o no es inteligencia artificial. Y solo si nos conocemos a nosotros mismos podemos dudar de todo esto. Entonces, eh, tanto el yo como la libertad eh, necesitan estar unidos. Y en ese sentido, pues la verdad sin libertad se convierte en dogma y la libertad sin verdad se vuelve un capricho. Por eso el orden no es causal, sino es un proceso de introspección con el yo, en el que vemos un contextos, circunstancias, etcétera, la formación de ese conocer a ti mismo, para poder llevarlo a cabo en libertad y poder expresarlo en ese sentido, pues en el segundo libro, en la verdad, ¿no? Entonces, sí forman un hilo continuo. El yo se pregunta, la libertad decide cómo buscar y la verdad aparece como un horizonte. Por lo tanto, son etapas que se retroalimentan, ¿no? Y en los talleres lo veo constantemente. Cuando un niño se pregunta quién es, inevitablemente aparece la cuestión de qué puede hacer y qué es verdadero para él. Por lo tanto, sí, no ha sido causal y, sí, tenía claro que tenía que empezar por el yo y seguido de la libertad. Y después ya el resto ya pues son subtemas, porque hay muchos temas, ¿no? La filosofía es... Serán por temas en el mundo de la filosofía. Entonces, sí que tenía claro que en el caso de sacar un libro tenía que ser primero el yo
Y segundo, la libertad. En este caso, pues en un único libro ha sido el yo y la libertad. Por eso lo tenía clarísimo desde, vamos. Y además que todos los talleres de filosofía, cuando empiezo el primer taller con un grupo, siempre es el yo. Lo primero que trabajo siempre es el yo. Sí, y bueno, pues enlazando con el tema este y con lo que has dicho antes de cómo Calista también piensa en soledad por qué hiciste eso con respecto a lo de la comunidad de indagación de la filosofía para niños planteada por Matthew Lipman, etcétera. Yo, comunidad de indagación, Calista que reflexiona en soledad, a veces. ¿Crees que la reflexión individual es un paso previo y necesario para el diálogo filosófico compartido? Eh, la reflexión individual para el... Sí, claro, sí. Sí, parece, en ese sentido, ¿no? Lo que te he comentado del pensarse, conocerse a sí mismo, ¿no? O sea, partimos de la reflexión individual, siendo este el primer paso del diálogo, y antes de compartir, considero que antes de compartir una idea necesitamos escuchar nuestra propia voz para poder generar una idea o un pensamiento, una opinión sobre algo. Entonces, ¿Calista piensa sola? Sí, pero nunca desde el aislamiento. Piensa para luego dialogar con los niños, con los adultos, porque lea el libro a través de sus cartas. Entonces, en ese sentido, sí es un equilibrio entre interioridad y comunidad. Y claro, porque obviamente el diálogo o el pensar en comunidad siempre es más rico cuando cada participante ha tenido un momento de recogimiento previo. Y esto lo veo yo en los niños, ¿no? Cuando un niño tiene una idea de algo, puede defenderla. Pero si antes no ha pensado en eso, se nota, ¿no? Se ve. Cuando ese niño antes no ha pensado en eso, le cuesta más en ese proceso de pensar. Por ejemplo, eh, el ejemplo de antes de la libertad, ¿no? O sea, si decimos, somos libres, sí, todos dicen, sí. Pero a lo mejor alguien que se haya dado cuenta, un niño que se haya dado cuenta antes, anteriormente, que eso sí que ha pasado, de la realidad en la que vive, que de repente sí que tiene normas en los padres, en los colegios, en el colegio, en educación, en la calle, con los semáforos, ¿no? Pues enseguida te levanta la mano y dice, no estoy de acuerdo. Eh, eh, no somos completamente libres, ¿no? Por ejemplo, no somos libres porque tenemos normas. En casa hay normas, en el colegio hay normas, ¿no? Entonces, los que responden rápidamente sin pensar, no ha hecho primero esa indagación interior, no ha hecho primero esa reflexión individual, sino que digo lo primero que me viene o hago lo mismo que hace el resto, ¿no? Entonces, cuando uno reflexiona individualmente, creo que el diálogo en comunidad eh, se hace de manera, fluida, ¿no? Además, esto no quita que, aunque haya reflexionado sobre X tema anteriormente de manera individual, no quita que luego puesto en comunidad o en diálogo siga manteniendo la misma idea, ¿no? Sino que se puede cambiar. Ostras, pues esto antes no lo había pensado de esta manera. Entonces se te retroalimentan, ¿no? Y ves cómo las opiniones pueden cambiar. Y ves cómo antes pensabas A y ahora piensas A más B, más B, más C, más D, porque pueden haber diferentes posibilidades en un tema, ¿no? Y además esto lo veo también mucho porque cuando terminamos los talleres siempre hacen una valoración, ¿no? De cómo se ha sentido la sesión, qué se llevan, ¿no? Eh, con una valoración que llamamos figura analógica, ¿no? Que yo les pongo un objeto, les pongo un color o les pongo cualquier cosa que se me ocurra en ese momento, ¿no? Y tienen que valorar en torno a eso, ¿no? Por ejemplo, imagínate, le llevo una piedra o los dados que tengo ahí del Story Cubes, le pongo, imagínate, una piedra, una lana, o sea, un ovillo de lana, yo qué sé, unas gafas, un boli, ¿no? Entonces le digo, según esos objetos, ¿cómo te has sentido durante la sesión, ¿no? Entonces, ahí están haciendo un proceso analógico y muchas veces terminan con me he sentido que, o sea, ¿cómo es? Bueno, suelen acabar diciendo muchos de ellos, me he sentido escuchado y aparte que puedo tener diferentes opiniones sobre un mismo tema, ¿no? Porque en comunidad han visto que a pesar de que él pensaba A,
se han dado cuenta que también es posible B, C, D, tal, ¿no? Siempre y cuando esté lo que se piensa o la opinión del otro bien argumentado, ¿no? Porque no todo vale, ¿no? O sea, tiene que estar todo bien argumentado. Y cuando no saben explicar algo, pues se les pregunta en qué te basas para explicar, para opinar esto o lo otro, ¿no? Eh, Siempre se busca esa reflexión más allá, ¿no? Y entonces creo que sí, que en ese sentido eh, la soledad permite que la pregunta cale, pero después la comunidad la transforma, ¿no? Entonces Calista representa, por lo tanto, ese primer momento de intimidad con el pensamiento, con un pensamiento que luego será puesto en comunidad. Creo que miro un poco de las ramas, a veces me pasa No, eso. está muy bien y además es muy interesante porque, porque me están dando muchísimas ganas de poder asistir a una sesión ahí, como La mujer invisible, para ver que... Porque es muy bonito lo que dicen, ¿no? Quiero decir que al final, ciertamente, en la comunidad la que también nos da bueno, la pluralidad de puntos de vista y también la que nos pone límites a nuestro pensamiento y también nos lo abre, ¿no? Por otros caminos. Entonces, porque eso lo pueda llegar a sentir un niño es algo bastante, para mí bastante hermoso, no sé. No me acuerdo Sí, cuando era además, niña, pero no, a mí una cosa que me llama la atención, que casi todos valoran de esta manera, eh, no siempre en el mismo momento, sino en diferentes, es que siempre dicen, me he sentido escuchado. O sea, y eso me, me, me da por pensar mucho, ¿no? O sea, porque, claro, yo como madre muchas veces me hablan mis hijos, obviamente también tenemos a veces una saturación mental, ¿no? Y al final no puedes escucharle más. Y yo digo, claro, luego cuando va al taller de filosofía me dice, me he sentido escuchado. Y yo, pero si en casa también te escucho, ¿no? No, esto de manera personal, pero sí que me da por pensar cuando me dicen, me he sentido escuchado, porque tenemos, como adultos, tenemos esa, o vivimos en esa inmediatez del tiempo, en esa rapidez que no nos paramos muchas veces a escuchar a los niños. Cuando ellos preguntan tantos por qué, qué tan de quicio nos suelen sacar, ellos necesitan en ese momento no tanto tener la solución a su problema, a la duda que tienen, sino el que compartir ese momento en el que ambos se puedan establecer en un diálogo, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, de manera personal, voy a hablar, a mí, por ejemplo, cuando mi hijo me pregunta algo y me dice, ¿por qué? Yo qué sé, ayer en el coche, por ejemplo, ya. Pero mamá, ¿por qué existe la policía? Me dijo, ¿no? El de 4 años. Y yo le dije, en vez de decirle, pues porque tal, 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 le dije, ¿por qué piensas tú? Entonces, porque tienen que coger a los ladrones. Y entonces empezamos ahí a hacer un diálogo en el que yo no le di en ningún momento ninguna respuesta, ¿no? Y cuando bajamos del coche le pregunté, ¿qué te ha parecido la conversación que hemos tenido en el coche? Y me dice, bien, hasta guay, quiero ser policía. Y se acabó la conversación, ¿no? Pero luego por la noche sí que estuvo él eh, pensando un poco en esto y me dijo, me gusta hablar, ¿no? O sea, él a veces le cuesta un poquito expresar, eh, pero ahí sí que me di cuenta de le gusta ser escuchado, ¿no? O sea, a todos nos gusta ser escuchados, ¿no? Escuchados y que nos respeten en esa escucha, ¿no? Entonces, creo que eso es muy interesante, ¿no? Cada vez que me dicen, para mí, ¿no? Cada vez que me dicen, me he sentido escuchado. Es decir, me he sentido valorado, me he sentido aceptado, me he sentido que mis palabras valen. Es una aceptación del otro hacia mí, ¿no? Y sí creo que eso es muy bueno, ¿no? Para la propia autoestima también, ¿no? Incluso para ese conocerte a ti mismo, ¿no? No sé, solo sí, eso. bueno, eh, la verdad que sí, yo creo que tendemos a no escuchar a los niños porque obviamente partimos de la base de que la sociedad está organizada para los adultos y son los adultos los que tenemos la última palabra, pero ciertamente yo creo, bueno, yo salvando las distancias porque yo doy clase a críos de 12 años en adelante, entonces es otra historia, pero es verdad que los pequeños enseguida que en las clases de valores, enseguida que empiezas vamos a debatir, empiezas a tirar del hilo, empiezan a contarte sus historias, tienen mucha necesidad de contar sus cosas y que los escuchen, entonces bueno. Yo quería preguntarte ahora por el proyecto Arge Kids y cómo dialogan los libros de Calista con este proyecto que llevas a cabo adelante. Bueno,
Argekids nació a raíz de Calista, ¿no? Entonces, fue básicamente porque al sacar los libros de Calista me recomendaron el tener, voy a poner entre comillas, una marca que se relacione con Calista, ¿no? Por el tema este del marketing y demás. Y decía, no, porque yo tengo, como has mencionado al principio, también el proyecto de Argefilo, ¿no? Que Argefilo pues, es una plataforma de divulgación filosófica que nació en el 2014 o 15, 2015. Nació, ¿no? Argefilo. Y yo ponía ahí pues todas las cosas relacionadas con filosofía para niños en Argefilo, ¿no? Pero me recomendaron que, ¿por qué no Argefilo relacionado con esta plataforma de divulgación filosófica en el que se hacen las mesas redondas, que ya te tuvimos a ti, a la Sociedad de Filosofía en Abierto, que gracias a esa mesa redonda pues os conocí un poquito más y después me hice miembro. Y bueno, a ti te hemos tenido también en un café filosófico como invitada, ¿no? Entonces, Argefilo, pues centrarlo para adultos, voy a poner entre comillas, también pueden haber jóvenes, ¿no? En el que se siguen los filocafé, la mesa redonda, los clubs de lectura, se escriben artículos, ¿no? Y desligarlo de la filosofía para niños porque son dos cosas relativamente diferentes, ¿no? Entonces, pues Argekids es como, yo lo llamo la hermana pequeña de Argefilo. Entonces, a raíz de los libros y recomendarme y que me recomendaran el crear una web paralela, pues en cierto modo Calista es esa voz narrativa de Argekids, ¿no? O sea, nació en los talleres y siempre vuelve a ellos constantemente, ¿no? Entonces, los libros funcionan como una extensión del proyecto. Y en Argekids se lleva esa experiencia filosófica más allá pues, de los talleres, ¿no? Y permite, en ese sentido, que las familias participen en este proceso. ¿Por qué? Porque en Argekids, aparte de hacer publicidad de los libros, pongo los ejemplos de los diálogos. Entonces, las familias pueden hacerse una idea de lo que sucede dentro de los talleres, ¿no? Y no solamente eso, que al poner los ejemplos de diálogos en la web, pues facilitadores, familias, educadores, pues pueden coger la idea de diálogo y pueden llevarlo al aula, ¿no? Porque lo suelo redactar de tal manera que se vea cómo ha sido la introducción, cómo ha sido el desarrollo y cómo ha sido la conclusión. Entonces, mi idea es que a través de ese ejemplo de diálogo cojan los puntos objetivos, los puntos centrales generales y que se pueda llevar al aula, ¿no? Entonces, AlgeKids tiene esta idea. Primero, una continuación del proyecto de Calista, en el que me sirva como plataforma de divulgación, en ese sentido. Segundo, como un blog de filosofía para niños. Tercero, como una web de divulgación educativa, ¿no? En el que se muestran esos diálogos para que se puedan coger ejemplos y demás. Y ya está. Y ya está. Entonces, esa es la idea de ArgeKids, ¿no? Entonces, sí, claro, entonces ArgeKids es esa continuación de Calista. Si no hubiese existido Calista, ¿hubiese existido ArgeKids? Pues no, porque yo en Argefilo hubiese continuado con ese apartado de filosofía para niños y, por supuesto, te ahorras el tener que manejar dos webs, que yo soy nivel usuario y voy aprendiendo según la marcha, ¿no? Pero bueno, ya está creada y funciona bien y es una manera de que las familias sepan lo que ocurre dentro de los talleres, ¿no? Y estén informadas, ¿no? Porque no siempre entran. O sea, los niños pequeños de 3, 4 años sí que dejo que algún padre o madre entre al principio solo para que el niño no se sienta de repente ante una chica que no conoce de nada y unos cuantos niños que tampoco conocen para que no se sientan mal, pero en el momento que llevan 4 sesiones y se han hecho ya al taller, pido a las familias que por favor se salgan, ¿no? Entonces ahí sí que muchas veces me preguntan, ¿y qué ha pasado? ¿Qué ha dicho? ¿Ha participado? ¿Ha hablado? Claro, esto es importante también para las familias. ¿Por qué? Pues porque yo de los talleres los hago en Alemania y suelen ser niños bilingües, español-alemán, y las familias o padre-madre es hispana, ¿no? Hispanohablante,
o ninguno de los dos, que simplemente han vivido en México o en España y quieren que su hijo o su hija continúe con el español. Entonces lo traen a los talleres. Entonces le dan mucha importancia. Hablan mucho, pero hablan en español, pero le dan mucha importancia a esto. Bueno, en el blog yo no pongo quién dice qué, ¿no? Pero sí que se ven las ideas de lo que se trabaja y cómo se trabaja y lo que comentan a veces en algunos temas, ¿no? Entonces sí que es una continuación, sí que es la voz narrativa calista de Argekit, ¿no? Bueno, ya para acabar, quería preguntarte si seguirá creciendo Calista y si hay algunos misterios nuevos que pensar. Bueno, a ver, Calista realmente tiene muchísimos misterios ya escritos, ¿no? Porque Calista, cuando nació, cuando me vine yo aquí a Alemania en el 2018, abril 2018, pues nació en septiembre de 2018, nació Calista. Y nació porque, claro, yo me llevé la idea de la filosofía para niños que yo estaba llevando a cabo en España. Y cuando llegué aquí me encontré pues que eran niños pequeños que aún no sabían escribir, que aún no sabían leer. En España sí que sabían en primero de primaria, aquí no, aquí aún no. Entonces no podía continuar con los manuales de Lehman que me traje, con los libros que yo me traje y demás. Entonces tenía la necesidad o sea, ahí fue cuando dije, tengo que inventar un personaje que hable de ciertos temas y que exploren su día a día, ¿no? Entonces así nació Calista, ¿no? Y entonces, pues imagínate, pues desde septiembre de 2018, con la pausa de la pandemia hasta el día de hoy, pues ¿cuántos temas se habré tocado? Pues cada uno de esos temas tiene una historia calista. Entonces, entonces tiene misterios sobre la felicidad, la amistad, el tiempo, el bien, el miedo, la felicidad, los derechos humanos, yo qué sé, eh, el amor, la muerte, o sea, tiene muchos misterios por resolver y entonces sí, la lista seguirá creciendo, sigue creciendo mientras existan preguntas, ¿no? Y los niños siempre tienen nuevas y muchas veces de una pregunta sale una carta de Calista, ¿no? Y bueno, el segundo volumen aborda la verdad, pero el segundo libro aborda la verdad, pero como ya he comentado, hay muchos otros temas, ¿no? Que están pidiendo paso, ¿no? En fin, la lista no se agota porque al fin y al cabo la filosofía tampoco lo hace y las preguntas de los niños tampoco. Así que, ¿habrá más libros? Pues yo qué sé, no lo sé. Pero, pero vamos, si te Calista Insta, ¿no? enseño, eso es, si te enseño la lista de Calista, el Word, la cantidad de Word y la libreta. Tengo la libreta llena, tengo dos libretas de historias de Calista, de cartas de Calista. Y así que, obviamente, siempre se van modificando, ¿no? O sea, a veces tengo, por ejemplo, sobre este tema de la verdad, yo no sé cuántas cartas ha escrito Calista sobre la verdad. O sea, muchas. Muchas, ¿no? Muchas. Y diferentes. O sea, sobre un mismo tema tengo a lo mejor 4 o 5 cartas diferentes o más escritas, ¿no? Porque, claro, también vas eh, modificando según o transformando según esa experiencia que vas adquiriendo y con el paso del tiempo. Oye, pues este tema me gustaría tratarlo más de esta manera, entonces voy a cambiarlo en esta carta, voy a escribir otra carta nueva para introducir esta otra idea, ¿no? Y así va, así se va formando. Pues nada, Tiene mucho trabajo detrás, pero es muy bonito porque a los críos les encanta, se sienten súper identificados con Calista y sí, muchas veces me preguntan, ¿has recibido hoy una carta de Calista? Es súper interesante porque recuerdo el último taller que hice, o sea, de este 2025, el último taller que hice, una niña de 9 años me dijo, ¿sabes qué creo? Y yo, ¿qué? Y me dice, que tú eres Calista, que tú escribes las cartas de Calista. Y yo dije, ¿cómo le bueno, explico bueno, esto a la está muchacha? descubriendo la verdad. Justamente, ¿no? Pero me dice muchísimas gracias porque me puse a reír, ¿no? Y me dice, claro, hemos estado, porque estuvimos haciendo una cosa de detectives que habían robado las farolas en el mundo de Calista y para introducir la filosofía lúdica y teníamos que saber qué había pasado con las farolas. Y claro, cuando al final lo analizamos, dijeron, creo que el mundo de Calista no existe, que te lo has inventado todo. Y que tú eres Calista y que te has inventado no sé qué. Y yo ahí, bueno, pero ¿tú qué has sacado de positivo en esto? Después de reírme, claro. ¿Tú qué has sacado de positivo de esto? No, no, sí, me ha gustado tal, no sé qué.
pero va a traer más cartas Calista. Y hombre, ahora que sabes quién es Calista, no sé. Me dice, no, sí, entonces prefiero no saberlo. No sé, fue muy gracioso, fue muy gracioso. Muy bien. Pues nada, Esther, muchísimas gracias por tu tiempo hoy. Y bueno, pues que sigan creciendo Calista y por tanto Arge Kids y que sigamos disfrutando como adultos del personaje con algún libro poco a poco que vaya saliendo más. Te deseamos lo mejor. Muchas gracias por este rato, la verdad que me lo pasa muy bien. Espero haber aclarado algunas cosillas y nada, que por supuesto que siga creciendo la filosofía para niños, el pensamiento crítico, que creo que lo necesitamos. Y como siempre reivindico, debería haber una asignatura que sea la asignatura de dudar, ¿no? Y porque creo que es necesaria y más en el mundo en el que estamos viviendo. En fin, bueno, muchas gracias por este espacio, por esta invitación y sí, hoy he sido yo la entrevistada en relación a lo que suelo hacer yo. Y como siempre digo, pues nada, dejémonos llevar por el viento del lobos. Muy bien, muchas gracias. Hasta la próxima, Esther. Hasta la próxima. Chao. Adiós. Adiós.